así las cosas. Déjeme saludar a nuestro buen amigo Jorge Gómez Naredo del periódico Regeneración, de Polemón y obviamente de parte de esta familia Sin Censura, quien ya está listo para hablar de los temas más importantes. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo te va? Buenas tardes, exactamente a las 12 te saludo. Hola Vicente, pues un gusto estar acá, encantado, ya sabes, a mí me gusta mucho Sin Censura y todo el trabajo que realizan, y pues sí, acá estamos y listos para comentar. Oye, Jorge, pues entrémosle al tema del INE, porque, y si me permites, antes de que me des tu opinión, vamos a ver y escuchar a Sergio Gutiérrez Luna, el diputado de Morena, representante de Morena ante el INE, porque es una voz crítica importante para abrir este tema del INE y el conflicto con Morena, porque sí hay un conflicto del INE directamente con Morena y Morena directamente con el INE. Este es el diputado Sergio Gutiérrez Luna en el plantón para defender las candidaturas de Morena frente al Instituto Nacional Electoral. Nunca antes se había cancelado una candidatura por 8 publicaciones de Facebook. Eso es lo que el INE nos está diciendo, que por 8 publicaciones de Facebook que subió nuestro amigo Félix Salgado, donde no hubo pauta, en un estado que tiene casi 3,5 millones de habitantes, donde el monto involucrado además son 12,000 pesos, el INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama nos quieren aplicar la pena máxima y no lo vamos a permitir. Duro. ¿Por qué será? Duro. ¿Por qué será que les duele tanto a los del INE que no pierden oportunidad para hacer gala de su protagonismo? Lorenzo Córdoba responde cuando creo que no hay autoridad moral para responder luego de los trancazos que le ha metido el presidente también a estos personajes. Ciro Murayama por el mismo corte. ¿Cómo ves esto, Jorge Gómez Naredo? Bueno, yo creo que hay que comenzar contextualizando lo que el INE ha sido y su antecedente, el IFE. Porque parecería que tenemos a una gran institución que jamás ha permitido un fraude electoral, que jamás ha permitido una irregularidad, que jamás ha permitido que se rebasen los gastos o los topes de gastos de campaña. Parecería que el INE es una institución que ha hecho un trabajo siempre lo mejor posible, y en realidad es todo lo contrario. O sea, desde que se creó como una institución que sí pasa a una ciudadanización supuestamente de la organización de las elecciones y deja de estar en la Secretaría de Gobernación, pues parecería que todo comenzó ahí, y no. O sea, lo que tenemos son, en la mayoría de los casos, elecciones donde se permitieron fraudes, donde se permitieron muchísimas irregularidades. El IFE del 2006, que fue el IFE que permitió y que incluso convalidó el fraude electoral. Recordemos cómo Luis Carlos Ugalde prácticamente le da su carta de que es el presidente a Felipe Calderón. O sea, eso no es la función que debería tener un árbitro, ¿no? Como tal. Y lo mismo sucedió en el 2002. En el 2002 hubo muchísimas irregularidades. La forma en cómo actuaron las encuestas, la forma en cómo hubo fraude, compra de voto, lo de Odebrecht, todo eso parece que al INE le pasó por encima, no hizo el trabajo que se supone debería de ser. Y en 2008 tuvimos una elección en donde el INE fue pues prácticamente un cero a la izquierda, porque fue tanto el triunfo de Andrés Manuel que era prácticamente imposible que hubiera un fraude, aunque lo hubo, o que hubiera un fraude que pudiera revertir, digamos, la victoria de Andrés Manuel. Pero claro que hubo fraudes y claro que hubo irregularidades, y el INE también pasó completamente silencioso. Y ahora en este proceso electoral del 2021, el INE de repente se convierte en este gran garante de los procesos electorales y se convierte así como en una especie de institución incriticable que actúa bien,
que lleva la batuta en todas estas cuestiones de árbitro y que no se le puede pues ni siquiera tocar con el pétalo de una rosa porque eso significa un ataque a la democracia. Es decir, ellos todavía se dicen nosotros somos los garantes de la democracia cuando durante muchísimos años han permitido los fraudes, que es uno de los grandes agravios a cualquier proceso democrático. Entonces ahora resulta ser que Lorenzo Córdoba pues es el gran árbitro que no se le puede criticar, lo cual es absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. Ajá, y hay un punto, porque esto no es una cuestión de que se hayan dado las cosas así nomás. Esto es una cuestión, una estrategia por parte del INE y en específico por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ellos eligieron el caso de Félix Salgado Macedonio para pensar en incendiar el proceso electoral y afectar a Morena. ¿Por qué? Porque es absurdo lo que quieren hacer con el caso de Félix. Son 8 publicaciones en Facebook de supuestamente un acto de precampaña donde no se presentaron informes y por lo tanto te quito tu candidatura a la gubernatura. Eligieron al caso de Félix porque el caso de Félix es un caso mediáticamente que ya tenía un impulso mediático por estas acusaciones de violación, porque hubo muchísima inconformidad, no solamente al interior de Morena, sino en muchísimos otros espacios. Y entonces, claro, eligen el caso de Félix para hacer un golpe a Morena. Es decir, esto que hicieron los del INE de quitarle la candidatura a Félix es una estrategia política y por lo tanto es un acto completamente irresponsable de Lorenzo Córdoba y de Ciro y de otros consejeros para afectar a Morena, porque Lorenzo Córdoba y Ciro no obedecen ni a un proceso democrático limpio, no obedecen ni a un árbitro, sino que obedecen a intereses que los pusieron ahí. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se va a desahogar esto? Si bien es cierto, dice Félix Salgado Macedonio que él se regresa a Guerrero después de lo que se decida en el INE, que por cierto, los consejeros van a votar a distancia, telemáticamente. Yo creo que les ha de haber hecho cuscús ver a tanta gente a las afueras del INE. Perdón, lo tenía que decir, si no se me hace cáncer. Pero mi querido Jorge, ¿cómo ves esto? ¿Cómo va a terminar esto? Pues, o sea, yo creo que lo más sano es que el INE dé un paso atrás y que le regrese la candidatura a Félix Salgado Macedonio, porque es en realidad lo justo, porque no se puede hacer un absurdo, llevar un absurdo a estos niveles, porque no se puede quitarle una candidatura a un candidato a gobernador con este entramado tan endeble, con este entramado tan manipulado como es esta cuestión que presentaron los del INE para retirarle la candidatura e impedir ser candidato a la gubernatura. Lo más sano para este proceso electoral, lo más sano para la democracia en el país es que suceda esto. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder si no se le quita la candidatura? Pues tendremos una gran tensión en Guerrero, tendremos elecciones que de por sí ya van a estar manchadas y que quien resulte ganador va a quedar con un grado de ilegitimidad muy amplio. Entonces, como decía hoy Andrés Manuel en la mañanera, que los del INE dejen que la gente de Guerrero decida quién va a ser su próximo gobernador. Ese es el proceso democrático. No puede llegar a ser, no puede hacer un fraude, porque en realidad eso es lo que está haciendo el INE. O sea, y esto es muy grave. Desde el INE están afectando un proceso electoral. Eso no se lo puede, no podemos estar con los brazos cruzados. A mí me parece que la protesta de Morena es una protesta muy justa, porque ¿cómo es posible que se le quite y que se pretenda realizar un fraude? Y no solamente en el caso de la candidatura de Félix, sino también en la cuestión de la sobrerepresentación, aunque ese es otro tema, pero me parece que el INE está tomando decisiones muy incorrectas. A mí me parece que para afectar a Morena, me parece que para afectar en sí todo el proceso electoral y para pues incendiarlo en contra de lo que debería de pugnar el INE, que es pues en unas elecciones donde hubiera completa neutralidad y donde pues se castigara lo que se tenga que castigar, pero no estos absurdos. Jorge,
mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un debate, creo yo, muy fuerte, con hechos, con los pelos de la burra en la mano, en este tema del INE, cuando señala que no vieron lo que ocurrió con el dinero de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto, solo como ejemplo, que el INE no vio el cochinero en el Estado de México que llevó a la gubernatura a Alfredo del Mazo y despojó a Delfina Gómez. Me llama la atención cómo hay personajes de medios que están tratando de caricaturizar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Están tratando desde todas las trincheras de pues caricaturizarlo. Ayer presentaba el tuit de Chumel Torres llamando enano acomplejado al presidente Andrés Manuel López Obrador, un tono que nunca le vimos a Chumel Torres, con quien hacía sketches precisamente con Enrique Peña Nieto, ¿no? Hoy vemos a un Joaquín López Dóriga precisamente sobre el mismo video de Andrés Manuel López Obrador entrando a Palacio Nacional decir, sí, lo veo cansado, chequen el video, ¿qué opinan? Pues cabrón, el que trabaja se cansa, más claro ni el agua. Y Ciro Gómez Leiva, que hoy por la mañana anuncia en Twitter que está entrevistando al tumbaburros, a Luis Alberto Rosas, influencer y activista social, estoy leyendo el tuit, anuncia que ya no solamente estará en redes sociales, salta a la vida pública, estará más activo y promete dar de qué hablar. Dame tu perspectiva de este gran periodismo, con mucho respeto lo digo. Yo he entrevistado al tumbaburros, pero no lo he presentado con bombos y platillos como Ciro Gómez Leiva. Yo he hecho comentarios, pero nunca tan superfluos, tan pendejos como los de López Dóriga, y así sucesivamente. Dame tu opinión, Jorge. Bueno, pues estamos en campaña, entonces prácticamente todos los medios tradicionales se van a alinear y hay un elemento importantísimo en el proceso electoral que es Andrés Manuel. O sea, buena parte del voto, la mayoría de la gente que va a votar por Morena lo va a hacer en realidad por Andrés Manuel López Obrador. Más allá de si hay candidatos, no candidatos, más allá de muchísimas cosas, la gente está apostándole a un proyecto. Y entonces los medios pues van a hacer este tipo de críticas más allá de Morena, especialmente a la 4T y en específico a Andrés Manuel López Obrador. Esto habrá críticas con datos, habrá críticas nacidas del odio, en fin, y hay este tipo de críticas que están como en el nivel más bajo, que es como lo de López Dóriga. Yo no lo vi lo de López Dóriga, vi la captura de pantalla, a mí me tiene bloqueado desde hace unos meses, pero me parece muy indigno, ¿no? Que haga eso con un video del presidente mostrando más o menos, además el video es lindo porque muestra cómo entra el presidente, cómo va, y además él va vestido no con saco ni con todas las cosas, sino va vestido, llega a Palacio Nacional y le responde a los del ejército. Y lo de Chumel asumiendo el papel que durante muchísimos, o al menos durante este gobierno ha asumido, que es como botarga de la derecha, que todos le celebran todo a Chumel porque, bueno, pues tiene una influencia entre los jóvenes, además de una cantidad enorme de bots que lo respaldan, y pues es indigno todo esto. Y es esa parte de que la oposición y los medios de comunicación como tal no abonan a la discusión, o sea, no abonan. En lugar de hacer la oposición, digamos, un análisis más amplio de cuáles han sido los proyectos de Andrés Manuel, de si la refinería, de si el aeropuerto, de si el Tren Maya, de si esa era la ruta o no era la ruta, o qué se podía hacer, pues se dedicaron, por ejemplo, a criticar a un logotipo, ¿no? Porque era indigno de ser el logotipo de un aeropuerto, que es el aeropuerto que esta gente va a utilizar, ¿no? Los fifís que cómo es posible que tengan ese logotipo. Entonces, esto es parte de esa oposición. Cuando digo oposición, hablo de la oposición partidista, que es la más pequeña y la más desestructurada, y de esta oposición mediática, que también es parte de la oposición, que están ahí atrás los empresarios, que están ahí atrás muchos de los que han sido afectados por las políticas de Andrés Manuel López Obrador, en cuestión de impuestos, en cuestión de que ya no son o ya no se sienten los dueños de este país, pero no hay una discusión seria. O sea, no hay algo que tú digas, oye, este señor
señor de derecha está haciendo críticas interesantes. No estoy de acuerdo con él, pero está haciendo críticas. No las tenemos, o sea, tenemos prácticamente todo sale del odio, todo sale de la ira y todo sale del desprestigiar, todo mal, todo mal, todo mal. Ahora, por ejemplo, están hasta criticando lo de la vacuna patria, ¿no? Que es una vacuna muy mala, que cómo es posible que haya una empresa que se dedicaba también a vacunas de animales y que cómo es posible, en fin, o sea, nada como diría, no sé si Taibo lo dijo, ¿no? Pero nada les embona, o sea, no les gusta nada y no abonan a este proceso democrático, no abonan a la discusión, ni abonan a una crítica que pueda ser convertida después en autocrítica por la propia administración. Entonces, a mí me parece patético y lo peor es que apenas van comenzando, o sea, conforme se inicie más y se lleve más al proceso electoral, pues estos personajes, que esa es su intención, pues van a ir degradándose todavía más. Oye, ayer también, Jorge, para cerrar, creo que quedó reflejado, y grábeme, don David, esto es importante, hubo un detalle ahí que dejó claro que no solamente el pleito es desde los que queremos la regeneración, la transformación del país hacia afuera, hacia los neoliberales que quieren regresar a sus privilegios, sino estas luchas internas que podrían llevarse entre las patas todo y a todos. ¿A qué me refiero? Y no es por defender a Gerardo Fernández Noroña, pero le han dado duro a Gerardo Fernández Noroña que porque está confabulando contra López Obrador, que las propuestas de Noroña no son necesariamente las que le convienen al movimiento y ta. Ayer se dio un caso muy interesante. Mario Delgado reconoce a Gerardo Fernández Noroña porque fue el primero que habló en la Cámara de Diputados de llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Y en el plantón para defender las candidaturas de Morena, que se presente el vicecoordinador de los diputados del PT es importante, pero que el presidente nacional de Morena lo reconozca, porque ahora Mario Delgado sí habla del juicio contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, me parece relevante. Refleja que muchas veces hacen daño esos pleitos intestinos, esos pleitos internos, y que a todos el tiempo nos pone en el lugar en el que nos merecemos. Dame tu opinión, pero después de ver y escuchar a Mario Delgado precisamente en el plantón ayer frente al INE. Honor a quien honor merece. Tenemos que reconocer que Gerardo Fernández Noroña fue el primero en pedir juicio político y decir ya basta a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Todo nuestro reconocimiento, Gerardo, a ese señalamiento. Bueno, pues ahí está, reconociendo a Gerardo Fernández Noroña, a ver si aquellos que tanto tiraron veneno también se tragan un poco de ese veneno, porque pues le tiraron con todo, hay que decirlo, a Gerardo Fernández Noroña, y hoy se le reconoce al César lo que es del César, como dice la frase, querido Jorge. Sí, yo pienso que en los procesos, un partido no es una unidad y todos debemos estar de acuerdo, ni siquiera un movimiento. En el movimiento hay muchísima gente que piensa distinto, es un movimiento plural. El López Obradorista, el López Obradorismo en realidad funge como un movimiento muy plural, con muchísimas apuestas, ¿no? Y entiendo que en este proceso electoral especialmente hay muchísimos elementos de gente que está inconforme con alguna candidatura, con alguna postulación, en fin, ¿no? Pero yo pienso que hay una cuestión que es fundamental y que es que debemos entender que este proceso es para transformar. Es decir, hay una meta mucho más amplia allá que es a la que debemos ir.
Y me parece también que hay liderazgos que quizá uno puede estar a favor o en contra de algún liderazgo, pero que son parte de estos liderazgos y que están dentro de la Cuarta Transformación y que han trabajado también por la Cuarta Transformación. Y por supuesto que Fernández Noroña es un elemento, es un liderazgo, es parte de este proceso. O sea, y a pesar de que no, habrá algunos que no les caiga bien, pero me parece pues un liderazgo y debemos de reconocer esa parte. Creo que es importantísimo que en este momento haya unidad y que también se reconozcan las diferencias dentro de un movimiento muy plural, que va más allá incluso del propio Morena, del propio PT, bueno, todos estos partidos, ¿no? O sea, no nos podemos quedar como los únicos, ¿no? Como yo soy el verdadero, el que tengo toda la razón y todos los demás están mal. O sea, yo creo que hay muchísimos elementos a discutir y hay muchas cosas que se deben de solucionar posteriormente en Morena, terminando el proceso electoral, y creo que hay cosas que se necesitan replantear y hay cosas que se necesitan discutir y hacer muy visibles. En este momento a mí me parece que es un momento de unidad y a mí me parece que todas las voces abonan a eso, ¿no? Indiscutiblemente el Fernández Noroña, Gerardo, es un liderazgo importantísimo que está ahí y que se le debe de reconocer que existe y su lucha y que siempre ha tenido muy claro lo que ha querido y que ha acompañado a este movimiento sin lugar a dudas durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto abona muchísimo al proceso de unidad. O sea, lo que ayer hizo Mario Delgado creo que fue un mensaje muy claro en este sentido. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en Regeneración, en Polemón y en tus redes sociales, por favor? Sí, claro. Pues ahorita estamos ya planeando el próximo número de Regeneración. Va a traer textos muy buenos, ya los estaremos discutiendo. Yo creo que en esta semana ya estamos preparando todo para que dentro de unos 15 días ya se esté distribuyendo en todo el país. Estamos en Polemón.mx, también estamos ahí pues en redes sociales, es Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter, y pues yo estoy en Twitter como JG Naredo y también estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo y pues ahí estamos pues. Muy bien, mi querido Jorge Gómez Naredo, te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Sin Censura